que sin embargo tiene algunos aspectos históricos muy interesantes de los que vamos a hablar en los siguientes minutos. Entonces, para comentarles algo de los aspectos históricos respecto de la endometriosis, quiero decirles que hay descripciones de mujeres con dolor pélvico, esterilidad y desórdenes menstruales desde la antigüedad y el medievo. En aquellos tiempos estos desórdenes se agrupaban bajo el nombre de asfixia de la matriz y, por supuesto, partiendo de las descripciones históricas es imposible distinguir en qué casos se trataba efectivamente de endometriosis y en cuáles de otras enfermedades ginecológicas. Como tratamientos habituales contra la enfermedad en este entonces, para la asfixia de la matriz, se recomendaba tomar cerebro de liebre, granados, alquitrán, aceite de ricino, la orina de un toro o de un hombre, o los testículos machacados de un macho cabrío o de un zorro para supuestamente cortar la menstruación. Algunas de las mujeres en la época de la Inquisición fueron ejecutadas por brujería porque presentaban sangrados por el ombligo, que en realidad no se trataba de otra cosa, sino de eh, focos endometriósicos probablemente en el ombligo. La primera descripción inequívoca de un caso de endometriosis data de, 1900, de 1690, perdón, que es cuando el médico alemán Daniel Schoren describe la enfermedad minuciosamente en su tesis doctoral con este nombre en latín, difícil de, de leer en realidad, pero que hablaba de la presencia de úlceras cervicales, úlceras vaginales, que no eran más que focos endometriósicos presentes también en vejiga urinaria, en intestino, los ligamentos de sujeción del útero, en el mismo útero y el cuello del útero, como les comentaba hace un momento. A falta de algunos recursos como la microscopía y la histología, evidentemente no se pudo identificar en aquel entonces que tales úlceras se trataban de tejido endometrial disperso. Durante los siglos siguientes, las mujeres con síntomas de endometriosis, es decir, dolores menstruales e infertilidad, aún así seguían siendo diagnosticadas como histéricas y por supuesto no se atribuía a ninguna enfermedad completa, es decir, a ninguna enfermedad concreta. El año 1860, Karl von Rokitansky describe con mayor exactitud la enfermedad, eh, dándole el nombre de adenomiatas. Se denominó luego la enfermedad de diferentes formas como hematocele catamenial, tumores de sangre, quistes sanguíneos retrouterinos, retención menstrual o cistosarcomas, ¿no? Se emplearon algunos tratamientos históricos de los cuales no tiene caso hablar porque eran tratamientos basados en más que nada en ideas místicas que en ideas realmente científicas. Eh, el cirujano Cullen Thomas Cullen fue uno de los mayores expertos en la enfermedad de su tiempo. Fue el primero en descubrir que la endometriosis podía en algunos casos invadir nervios periféricos, apéndice o los ureteres, con posibilidades primitivas de su época. Trató de operar a estas pacientes.
En pocos casos exitosamente, como comprenderán, pero en muchos otros, dando como resultado la muerte de la pobre enferma, sobre todo debido a infecciones o sangrado. El término de endometriosis fue introducido en 1927 cuando el ginecólogo John Sampson lo utilizó en sus publicaciones revolucionarias en el entendimiento de la enfermedad. Fue Sampson, como vamos a ver más adelante, quien postuló la teoría de la menstruación retrógrada como causa de endometriosis, teoría aún aceptada en nuestros días. Este es entonces el doctor John Sampson, del que vamos a hablar en algunas diapositivas más adelante. Entonces, estamos definiendo qué es la endometriosis. Y decimos que la endometriosis es la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de su lugar original, que es la cavidad uterina. Se presenta este tejido endometrial en la pelvis, pero también puede presentarse en el intestino, en el músculo diafragma, en la cavidad pleural, en la mucosa nasal, en la vagina, etcétera, sugiriéndonos de esta forma la diseminación por vía hematógena o linfática del tejido endometrial. Es una enfermedad bastante común. Antiguamente se consideraba que tenía una prevalencia menor al 1% y muchos de mis profesores, cuando hablaban de endometriosis, hablaban de una enfermedad muy rara y de que ellos prácticamente no habían visto ningún caso. Afortunadamente se trata de un proceso inflamatorio benigno. Causa dolor pélvico crónico que puede diferenciarse en dolores menstruales, la dismenorrea es el dolor menstrual, dispareunia, dolor con el coito, o sencillamente la paciente acudir con un cuadro de infertilidad. Los síntomas varían desde síntomas mínimos, únicos, simples, hasta síntomas severamente debilitantes con incapacidad laboral, ausentismo laboral y la necesidad de utilizar analgésicos parenterales cada vez más complejos. Ocurre fundamentalmente en edad reproductiva, por lo que es absolutamente dependiente de un estímulo estrogénico. Sin embargo, también puede afectar a mujeres premenárquicas y mujeres posmenopáusicas. Como es dependiente de estrógenos, entonces obviamente la mayor parte de las pacientes se van a presentar en edad reproductiva. Sin embargo, de un 3 a un 5% de los casos pueden presentarse antes de la menarca o en la posmenopausia. Respecto a la patología, es importante considerar que las lesiones endometriósicas, a diferencia del endometrio normal, contienen glándulas endometriales, estroma, pero también tejido fibroso, sangre y quistes. Entonces se conocen tres tipos de lesiones: las lesiones superficiales, las lesiones ováricas y las lesiones profundas. Vamos a hablar un poco de las lesiones superficiales, conocidas como endometriosis superficial. Se habla de la presencia de glándulas y estroma endometrial en el peritoneo parietal, es decir, en las superficies, o la presencia o la ausencia, perdón, de tejido glandular que está reemplazado por cambios hormonales metaplásicos o atipia celular, o bien un componente estromal reemplazado por histiocitos espumosos
pigmentados y fibrosos. Acá tenemos algunas de las lesiones típicas que ocurren en la endometriosis, como vamos a ver más adelante, estas lesiones oscuras, de color negruzco, conocidas como quemaduras de cigarrillo, o estas lesiones blanquecinas, conocidas como lesiones blancas. La endometriosis del ovario se conocen como endometriomas o quistes endometriósicos. Hablamos de la presencia de tejido endometrial ectópico dentro del ovario que sangra y como resultado de este sangrado va a resultar en un hematoma rodeado de parénquima ovárico doble. Tiene paredes fibróticas gruesas y su contenido es achocolatado, por lo que se conoce como quistes achocolatados, como van a ver en esta laparoscopía. Ese es el contenido achocolatado de un quiste ovárico endometriósico. ¿Eh? Tiene el aspecto claro de chocolate. Y la endometriosis profunda es la presencia de masas sólidas de tejido endometrial situado a más de 5 milímetros de profundidad al peritoneo. Se encuentran generalmente en el tabique recto-vaginal, en el recto, en el colon sigmoide, la vejiga, el uréter y algunas estructuras fibromusculares pélvicas como los ligamentos uterinos y la vagina. En esta fotografía ustedes pueden ver una distorsión completa de la anatomía producto de una endometriosis profunda. Acá tienen el útero, estos son los ligamentos redondos y van a ver acá focos típicos de endometriosis que producen cicatrices, retracción completa, distorsión de la anatomía, obliteración del fondo de saco de Douglas, ocupación ovárica, tubárica, en fin, en esta imagen no lo vemos claramente, pero también obliteración del fondo de saco anterior. Esto es típico de las endometriosis profundas. Entonces, ¿cuáles son los sitios anatómicos comprometidos? Ya se los mencioné hace un momento, los ovarios, fíjense, tejido ovárico comprometido, ese es el ovario izquierdo, ese es el ovario derecho, y acá ven focos endometriósicos comprometiendo ambos ovarios. El fondo de saco anterior y el fondo de saco posterior o fondo de saco de Douglas, acá no se ve prácticamente el fondo de saco porque se ven adherencias firmes de la cara posterior del útero hacia el recto. Este es el recto. Los ligamentos anchos, la cara posterior, sobre todo los ligamentos anchos, esta es la cara posterior del ligamento ancho. Fíjense, acá hay focos de endometriosis. Acuérdense de esta imagen, después las vamos a describir con un poco más de claridad, como las lesiones típicas endometriales, lesiones en quemadura de cigarrillo, cavernas, vesículas. Estas lesiones, acá vamos a buscar alguna, aspecto de, de achocolatado, aspecto, digamos, bronceado. Estas hemorragias recientes, que son las llamadas lesiones rojas, y finalmente el tejido cicatrizado. También se compromete el útero, como ven acá, varios focos en el útero, y las trompas de falopio que prácticamente acá no se distinguen claramente porque están completamente adheridas a los ovarios. También puede afectarse el recto, el colon sigmoide y el apéndice. Acá ven algunos focos en la serosa del recto. Y con menos frecuencia se puede afectar órganos a distancia como la mama, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el riñón, la uretra, las extremidades, las vértebras, los huesos, nervios periféricos,
el vaso, el diafragma, el sistema nervioso central, himen, pulmón, mucosa nasal, etcétera. Es decir, prácticamente cualquier órgano puede ser afectado por la endometriosis. ¿Cuáles son los aspectos epidemiológicos y factores de riesgo relacionados con la enfermedad? La prevalencia va a variar según el tipo de población que estamos estudiando. Hasta un 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen endometriosis. Sin embargo, la prevalencia puede ser absolutamente diferente de este 10% porque hay muchas pacientes asintomáticas y otras con sintomatología inespecífica que prácticamente nunca se diagnostican como endometriosis. Muchas de ellas son diagnosticadas, quiero comentarles, al realizar cualquier otro procedimiento, como por ejemplo colecistectomías laparoscópicas o apendicectomías, ¿no? O cualquier otro tipo de procedimiento laparoscópico que no tenga como indicación la búsqueda de una endometriosis. Varios estudios han demostrado, por ejemplo, que hasta el 7% de las pacientes sometidas a ligadura de trompas o a histerectomías por otra indicación que no sea dolor pélvico crónico o la sospecha de endometriosis pueden tener hasta un 15% de tejido endometriósico. Ahora, si realizamos la laparoscopía específicamente buscando diagnosticar endometriosis, vamos a ver que 57% de las laparoscopías que se realizan con este fin tienen endometriosis. 57%. Si la indicación de la laparoscopía fue por dolor pélvico, se halla endometriosis hasta en el 21% de las pacientes y hasta en el 40% de mujeres que tienen algún tipo de anatomía del tracto genital inferior, sobre todo del tracto de salida, como el síndrome de Rokitansky-Kosterhauser, que ustedes conocen, como una malformación mulleriana donde puede existir agenesia parcial de vagina, qué sé yo, agenesia parcial del cuello del útero, o en otras patologías obstructivas del tracto genital inferior, no tan severas como el Rokitansky, como por ejemplo los tabiques vaginales transversos, el himen imperforado, etcétera, que producen obstrucción al tracto de salida y por tanto regurgitación del flujo menstrual hacia la cavidad pélvica, que como vamos a ver más adelante, es uno de los factores predisponentes al desarrollo de la enfermedad. Y si realizamos la laparoscopía por infertilidad, vamos a encontrar que hasta un 50% de las mujeres van a tener focos endometriósicos. Casi 70% de las mujeres y adolescentes que tienen dolor pélvico crónico tienen endometriosis. Entonces, como verán, la prevalencia de la enfermedad es variable, es muy diversa y va a depender de cuál es la causa por la cual realizamos el procedimiento diagnóstico GOLD estándar para diagnóstico de la enfermedad como es la laparoscopia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad? En general, la exposición mantenida a los estrógenos es el factor de riesgo más importante, que se da, por ejemplo, en pacientes nulíparas, en pacientes que tienen exposición prolongada a los estrógenos endógenos, como que tengan una menarca precoz o una menopausia tardía, aquellas pacientes que tienen ciclos cortos de menos de 27 días, las que tienen flujos menstruales abundantes, como les comentaba hace un momento, las que tienen obstrucción del tracto de salida, mujeres con talla alta e índice de masa corporal bajo se han asociado con mayor frecuencia de endometriosis,
Aquellas adolescentes que han sido severamente abusadas psicológica o sexualmente también tienen más riesgo de sufrir endometriosis, no se sabe cuál la causa, o aquellas que tienen un alto consumo de grasas trans insaturadas. Afortunadamente existen algunos factores protectores para no desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son? La multiparidad, es decir, una mujer que tiene muchos hijos, tiene menor tiempo de exposición a estrógenos por los 9 meses de amenorrea que tiene del embarazo, más el tiempo de lactancia, sobre todo si esta lactancia es prolongada. Aquellas mujeres que tienen una menarca tardía más allá de los 14 años, las que consumen ácidos grasos de cadena larga tipo omega 3, y es menos frecuente en las razas negra e hispana en relación a la raza blanca o asiática. El uso de anticonceptivos orales también es un factor protector importante contra la endometriosis. ¿Cuál es la patogénesis de la enfermedad? La endometriosis ocurre cuando las células endometriales que se encuentran fuera de la cavidad uterina, es decir, células endometriales ectópicas, logran implantarse, crecer y desencadenar una respuesta inflamatoria en el huésped. Entonces, la patogénesis es multifactorial e incluye la presencia de tejido endometrial ectópico. Este tejido endometrial ectópico debe implantarse, es decir, no es destruido por las células natural killers que debieran destruir un tejido que se encuentra fuera de su lugar. Por tanto, hablamos de una asociación con una inmunidad alterada. Debe existir un desbalance entre células, es decir, entre proliferación celular y destrucción celular, apoptosis. Es decir, hay menos apoptosis y mayor proliferación celular. Existen señales endocrinas aberrantes, es decir, estímulos estrogénicos en células madre totipotenciales que se van a transformar en células endometriales, y por supuesto tiene que existir una predisposición genética para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la teoría más importante descrita, como les comentaba en un principio en 1927, la teoría de la menstruación retrógrada propuesta por John Sampson, actualmente sigue siendo una de las teorías más importantes respecto a la patogénesis de la enfermedad, y habla de que la regurgitación de sangre menstrual lleva es decir, regurgitación a través de las trompas de falopio, lleva células viables, células endometriales viables a la cavidad pelviana, las cuales tienen la capacidad de implantarse en el peritoneo y desarrollar la enfermedad. Pero según esta teoría, prácticamente 90% de la población debiera desarrollar endometriosis, pues 90% de las mujeres tienen regurgitación tubaria y no todas desarrollan endometriosis, sino que, como hemos visto, tiene una prevalencia de entre un 10 y un 30% solamente, lo cual descarta que la sola menstruación retrógrada sea la causa fundamental para el desarrollo de la enfermedad. Puede ser un estímulo importante, sin embargo, es importante que exista alteraciones en la inmunidad del paciente con menor actividad de los natural killers que no destruyen las células endometriales que han caído en la cavidad pelviana y por tanto estas son capaces de implantarse. Pero aparentemente no es el único origen de células endometriales la menstruación retrógrada, sino que también existen otros orígenes de células endometriales, como son el mesotelio, las células madre totipotenciales ubicadas a este nivel, algunos restos mullerianos
células madre de la médula ósea, vestigios embrionarios diseminados por vía vascular o linfática, o las células totipotenciales ubicadas en el epitelio celómico que al ser agredidas por la sangre menstrual que regurgita en la cavidad pélvica, se transforman en un epitelio más resistente, transformándose en células endometriales, lo cual se conoce con el término de metaplasia celómica. ¿Cuál es la patogénesis del dolor entonces en la paciente con eh, endometriosis? En primer lugar, existe gran liberación de sustancias proinflamatorias y mediadores del dolor. Y en segundo lugar, va a ocurrir una disfunción neurológica que está relacionada con estos implantes. ¿Cuáles son estas disfunciones neurológicas? Existe un incremento de fibras nerviosas, un desbalance entre fibras simpáticas y sensoriales. Los estrógenos van a actuar como un neuromodulador selectivo, repeliendo los axones simpáticos y preservando la inervación sensitiva. La inflamación va a estimular la sensibilización nerviosa periférica, y el dolor crónico va a inducir algunos cambios importantes en el sistema nervioso central. ¿Cuál la patogénesis de la infertilidad en la endometriosis? En primer lugar, en endometriosis severas, grado 3 y grado 4, como vamos a ver más adelante, va a existir una distorsión anatómica causada por adherencias pélvicas y endometriomas, como vimos en la foto del principio, que distorsionan completamente la anatomía pelviana, o por la producción de prostanoides, citoquinas, factores de crecimiento, en fin, mediadores inflamatorios, sobre todo en las endometriosis tipo 1 y 2, que son hostiles para la ovulación, la fertilización, la implantación y también disminuyen la motilidad espermática. Entonces, alteración de la ovulación, de la fertilización, de la implantación y de la motilidad espermática mediado por mediadores inflamatorios. ¿Cuál es el cuadro clínico de la endometriosis? Las pacientes en edad reproductiva, fundamentalmente en edad reproductiva, o en raros casos, 3 a 5%, como les comentaba, en pacientes premenárquicas o posmenopáusicas, van a presentar dolor pélvico, un 80%, infertilidad, un 25%, o la presencia de una masa ovárica, un 20%. Pueden existir algunos síntomas asociados, aunque son menos frecuentes, como la disfunción intestinal y de la vejiga, la hemorragia uterina anormal, el dolor lumbar o la fatiga crónica. Es importante considerar que los síntomas pueden ocurrir aislados o combinados. Un mayor de síntomas asociados, es decir, una paciente, por ejemplo, que tiene dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia, disquesia, molestias urinarias, etcétera, etcétera. Entonces, cuantos más síntomas asociados tiene, mayor probabilidad de que tenga una endometriosis. Ojo, hay hasta un 15 a 30% de pacientes que, sin embargo, son absolutamente asintomáticas y que pueden consultar solamente, por ejemplo, por infertilidad, o que nunca consultan por un problema ginecológico y a quienes se les halla incidentalmente focos endometriósicos al realizar, por ejemplo, una laparoscopia por otra causa. El tipo de endometriosis está sugerido por la
el tipo de síntomas que tenga la paciente. Por ejemplo, la endometriosis peritoneal o la infiltración profunda de los ligamentos úterosacros, el tabique recto vaginal, etcétera, van a presentar dolor con las relaciones sexuales, es decir, dispareunia. La dispareunia introital o superficial puede estar dada por lesiones endometriósicas en el cuello del útero, en el himen, el periné o en cicatrices de episiotomía. La endometriosis vesical va a presentar síntomas urinarios como apolactiuria, urgencia miccional y disuria, es decir, sintomatología parecida a la de una infección urinaria. La endometriosis del uréter puede ser asintomática o puede estar asociada con cólicos ureterales semejantes a los que ocurren en cálculos urinarios que se presentan hacia alguno de los flancos con o sin hematuria. La endometriosis intestinal, la paciente va a presentar despeños diarreicos asociados con su menstruación. Según cuán profunda esté la endometriosis, puede haber trastornos en la luz del intestino, causando estreñimiento, dolor con la defecación y cólicos intestinales. La endometriosis profunda del fondo de saco de Douglas y del tabique rectovaginal va a causar dolor con las relaciones sexuales, dolor con la defecación y sangrado con la defecación. La endometriosis de la pared abdominal puede asociarse con masas dolorosas y sangrantes en la pared abdominal. Y finalmente, las hemorragias cíclicas pueden ocurrir en endometriosis de la vulva. Algunos casos más raros pueden presentarse con dolor torácico cuando existe compromiso endometriósico en la pleura, neumotórax o hemotórax, puede haber hemoptisis, dolor escapular o dolor de cuello, hasta epistaxis asociados a la menstruación. Los hallazgos al examen físico son variables y van a depender de la ubicación, el tamaño de los implantes y la severidad de la endometriosis. Podemos encontrar dolor a la palpación, al examen vaginal y sobre todo a la movilización del cuello del útero. Podemos encontrar nódulos en el fondo de saco posterior y los ligamentos úterosacros, la presencia de masas anexiales. En endometriosis avanzadas con cicatrices firmes podemos encontrar inmovilidad o colocación lateral del cuello del útero o de todo el útero, lo que se llaman distopias uterinas. Eso causado por cicatrización, adherencias. Es mucho más frecuente la retroversión uterina inmóvil, es decir, el útero cae hacia atrás producto de las cicatrices que lo fijan al retroperitoneo. Rara vez se van a ver lesiones típicas, pero puede ocurrir en el cuello del útero o la mucosa vaginal. Y el examen también puede ser absolutamente normal, es decir, podemos no encontrar nada. La falta de hallazgos no excluye la enfermedad. Ojo, si no encontramos nada en una paciente que tiene dolor pélvico crónico o que tiene infertilidad o que tiene dispareunia o hematoquexia, etcétera, si no encontramos nada en el examen físico, no podemos descartar de ninguna manera la enfermedad. Este es un esquema de algunas distopias uterinas. Fíjense, esta es la línea media, esta es la uretra. Nosotros debiéramos encontrar el cuello del útero acá, sin embargo lo encontramos lateralizado hacia la izquierda. Podemos encontrarlo también lateralizado hacia la derecha, en posición anterior o en posición posterior. Y acá, fíjense, estas son algunas de las lesiones típicas, como quemadura de cigarrillo, en la vagina y acá algunos otros en el cuello del útero.
¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio? Ya entrando a la evaluación diagnóstica de la paciente con endometriosis. Los datos laboratoriales son absolutamente inespecíficos. No existen hallazgos patognomónicos para la endometriosis en el laboratorio. Se han estudiado, investigado múltiples biomarcadores urinarios, endometriales, eh, y ninguno es clínicamente útil. El objetivo era llegar a un diagnóstico no invasivo de la endometriosis, sin embargo, ninguno de los biomarcadores estudiados hasta el momento ha demostrado utilidad en el diagnóstico de la endometriosis. El más importante de todos tal vez sea el CA125, que puede estar elevado en algunos casos de endometriosis por encima de 35 unidades por mililitro. Su ausencia no descarta endometriosis. Su presencia no confirma endometriosis. No se olviden que el CA125 también puede elevarse en neoplasias ováricas. Sin embargo, la presencia de CA125 elevado ante una mujer en que sí hallemos endometriosis nos sirve para el seguimiento y evaluar nuestro tratamiento. Si el tratamiento es efectivo, tendremos que tener una reducción del CA125 luego de realizarlo. Imágenes. La ecografía es un estudio muy importante para la evaluación diagnóstica de la endometriosis y podemos encontrar imágenes típicas como esta, imágenes en vidrio esmerilado. Fíjense, esta es una lesión ovárica, un endometrioma típico que tiene este aspecto de vidrio catedral o de vidrio esmerilado. O podemos encontrar también a la ecografía estas lesiones como vidrio esmerilado, pero invadiendo a la vejiga. ¿Se fijan? Esta imagen econegativa de acá es la vejiga y este es es tejido endometrial de una endometriosis profunda que está invadiendo la mucosa vesical, como ven acá. La tomografía axial computarizada también es un estudio importante para diagnosticar, por ejemplo, focos de endometriosis pleural, como acá, o para visualizar endometriomas ováricos. Como les decía, ninguno de estos exámenes es suficiente para hacer diagnóstico de endometriosis y el gol estándar para el diagnóstico de la patología es la laparoscopia. Entonces vamos a hablar un poco del diagnóstico laparoscópico. Vamos a tener estas imágenes típicas a la laparoscopia, las que les comentaba, estas imágenes color oscuro, como negruzcas, como quemadura de cigarrillo, algunas imágenes más claras, como café con leche, estas, hemorragias recientes, se llaman lesiones rojas, y estas lesiones blancas, que justamente se llaman, como les acabo de mencionar, lesiones blancas, es decir, quemaduras de cigarrillo, lesiones café con leche, lesiones rojas, lesiones blancas, cavernas, cavernas, y a continuación les voy a mostrar un video de una laparoscopía, gentileza del doctor Mike Mueller, de la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas. Entonces acá les muestro cavernas, lesiones en quemadura de cigarrillo, van a ver el uréter reptando, lesiones rojas, ¿ven? Lesiones café con leche en el ovario,
cavernas, es decir, una caverna, ¿ven? Asociada a una lesión roja, y esta lesión típica como quemadura de cigarrillo. Nuevamente les muestro el video una vez más. Vamos a apurar la imagen. Entonces, lesiones café con leche, lesiones rojas, quemadura de cigarrillo, cavernas, ese es el uréter, lesión roja, lesión roja, lesión roja, lesión roja, lesiones café con leche en el ovario. Esas son lesiones típicas patognomónicas de endometriosis que obviamente en la laparoscopía se ven magnificadas 30 veces. Acuérdense que el laparoscopio es un biomicroscopio que nos permite ver con más precisión lesiones que a simple vista podríamos no percibir. Entonces, las grandes ventajas de la laparoscopia es que no solamente te permite hacer diagnóstico, sino que te permite etapificar la endometriosis y también te permite tratarla inmediatamente. Entonces, la etapificación de la endometriosis es una etapificación quirúrgica que se puede hacer por cirugía abierta, pero es mucho mejor hacerla por laparoscopia, por las ventajas que les mencionaba hace un momento. Entonces, la endometriosis se divide en 4 estadios según los hallazgos que encontremos a la laparoscopia, según esta tabla de la Sociedad Americana de Fertilidad. Entonces, uno establece un puntaje respecto a las lesiones que va encontrando. Por ejemplo, lesiones superficiales en el peritoneo de menos de 1 centímetro, 1 punto, de 1 a 3 centímetros, 2 puntos, mayores a 3 centímetros, 4 puntos, lesiones profundas de menos de 1 centímetro, 2 puntos, de 1 a 3 centímetros, 4 puntos, de más de 3, 6 puntos, etc. Entonces, uno va anotando en esta cartilla, le va dictando a la circulante, a la laparoscopia, según vaya hallando lesiones, las vas midiendo, entonces se establece un puntaje. Si el puntaje está entre 1 y 5, hablamos de una endometriosis mínima o un estadio 1. Si está entre 6 y 15, hablamos de un estadio 2 o endometriosis leve. Entre 16 y 40, en un estadio 3 o endometriosis moderada, y más de 40 puntos estamos hablando de una endometriosis severa. Entonces debemos anotar si el procedimiento fue hecho por laparoscopía, que es mucho más preciso, si fue hecho por laparotomía, si se realizó microfotografías de las lesiones que encontramos y cuál es el tratamiento recomendado en torno a los estadios y cuál es el pronóstico, sobre todo desde el punto de vista reproductivo. Esta tablita es muy útil, es la tabla de la Sociedad Americana de Fertilidad y es la que nosotros utilizamos para etapificar la endometriosis. Entonces, de acuerdo a esta tabla, la endometriosis se divide en etapa 1 o endometriosis mínima cuando existen implantes aislados y sin adherencias significativas. Esto para fines prácticos y para un médico general es más que suficiente. Es decir, lo que ustedes tienen que saber es esto, ¿ya? Endometriosis mínima son implantes aislados y sin adherencias significativas. Endometriosis etapa 2 o leve son implantes superficiales de menos de 5 centímetros que están dispersos en el peritoneo, los ovarios, y tampoco hay adherencias significativas. La endometriosis 3 o moderada, donde hay múltiples implantes, tanto superficiales como profundos, donde ya encontramos adherencias peritubáricas o periováricas, y la endometriosis 4 o grave, donde encontramos múltiples implantes superficiales y profundos con endometriomas ováricos grandes, adherencias densas y vellosas. Vamos a hablar un poco del tratamiento. Entonces, el objetivo general del tratamiento
de la endometriosis. ¿Cuál es el principio general? Y existe esta declaración de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que es la declaración más importante del siglo XXI, que data de hace un año atrás más o menos, que dice que la endometriosis debe verse siempre como una enfermedad crónica que requiere un plan de manejo de por vida. Con esto, ustedes ya saben que la endometriosis no se cura, se detiene. Y el objetivo del tratamiento es disminuir el dolor pélvico crónico o bien preservar la fertilidad. El objetivo es priorizar el tratamiento médico y evitar procedimientos quirúrgicos repetitivos. Es decir, quien hace muchas cirugías no mejoran el pronóstico reproductivo de la paciente ni disminuyen el dolor, ¿no? Lo ideal es que el que primero opere, ojalá resuelva el problema de la paciente. Es decir, el, eh, el rey Herodes, que define quién vive y quién muere, es el primer cirujano, el que primero hace la laparoscopia a la paciente. Las decisiones de tratamiento deben individualizarse y deben considerarse cuál es la presentación clínica, es decir, si la paciente tiene solo dolor o si tiene solo infertilidad, si tiene ambos o si además tiene asociada una masa ovárica. Hay que valorar cuál es la gravedad de los síntomas, cuál es la extensión y ubicación de la enfermedad, por ejemplo, si hay compromiso ureteral, si hay obstrucción del uréter, de repente requerirá una resección ureteral con reanastomosis. Si existe compromiso del intestino, de repente habrá que resecar el intestino con reanastomosis, con restitución del tránsito intestinal. Entonces es importante saber la extensión y la ubicación de la enfermedad. Es importante saber cuáles son los deseos reproductivos de la paciente. Si tenemos una enferma con dolor pélvico crónico discapacitante y que no quiere tener hijos, pues no le vamos a ofrecer un tratamiento conservador en este caso, sino que haremos un tratamiento definitivo. Es importante ver cuál es la edad de la paciente. Es diferente el tratamiento de una mujer premenárquica que de una mujer posmenopáusica, por ejemplo, o de una mujer premenárquica con una mujer en edad reproductiva, pero que ya ha tenido hijos. En la premenárquica, por ejemplo, trataremos de preservar por sobre todas las cosas la fertilidad. Debemos valorar cuáles son los efectos secundarios de la medicación o veremos cuál es la tasa de complicaciones en relación al procedimiento quirúrgico que vayamos a realizar. Y finalmente, otro aspecto importante a considerar al realizar el tratamiento, cuál es el costo para esta paciente. Entonces, ahí vamos a establecer el tratamiento para el dolor pélvico, el tratamiento de los endometriomas y el tratamiento de la fertilidad. Empecemos hablando del tratamiento del dolor pélvico. Este puede ser leve a moderado, sin evidencia ecográfica de un endometrioma. Entonces la paciente se va a beneficiar del uso de antiinflamatorios no esteroideos y anticonceptivos hormonales continuos. Esta va a ser la primera línea de tratamiento. Son de bajo riesgo, tienen pocos efectos secundarios y alivian los síntomas de la mayor parte de las mujeres. Dolor entonces leve a moderado, sin evidencia ecográfica de endometriomas, antiinflamatorios y anticonceptivos. Si existe contraindicación del uso de estrógenos, es decir, de anticonceptivos combinados, entonces utilizaremos anticonceptivos con solo progestina. Si la paciente busca embarazo, debemos evitar antiinflamatorios tipo inhibidores selectivos de la COX-2, como el celecoxib, rofecoxib y el valdecoxib, porque estos pueden prevenir o retrasar la
ovulación. Hay muchos estudios que sugieren que estos inhibidores selectivos de la COX-2 interfieren con la ovulación. Y acá tienen toda una variedad de antiinflamatorios que después los pueden estudiar con dosis inicial, dosis de mantenimiento, dosis total a utilizar, en fin, estos son ácidos propiónicos, fenamatos, derivados del ácido acético, salicilatos, etcétera, etcétera. Prácticamente pueden utilizar cualquier tipo de antiinflamatorio para el tratamiento del dolor pélvico. Si el dolor es grave e incapacitante, entonces recurriremos a otro tipo de drogas que interfieran en la síntesis de estrógeno, es decir, llevaremos a la paciente a una situación de hipoestrogenismo a fin de atrofiar los focos endometriósicos. Entonces utilizaremos análogos NRH como el leuprolide, la goserelina, la triptorelina, la buserelina o la nafarelina. Utilizaremos también antagonistas orales de la GnRH como el Elagolix. Este medicamento no existe en Bolivia, solamente existe en los Estados Unidos. Es un excelente medicamento. Los efectos colaterales de estos grupos, es decir, de los análogos agonistas de la GnRH o los antagonistas orales de la GnRH, el efecto colateral más importante es que pueden producir osteopenia en las pacientes. Todos al llevar a la paciente una situación de hipoestrogenismo, van a producir en la paciente amenorrea y por supuesto síntomas típicos similares a los de la menopausia. Otras drogas como la gestrinona y danazol actualmente han sido abandonadas por el efecto colateral importante de la disminución de la densidad mineral ósea. Los dispositivos de levonorgestrel intrauterinos han dado un excelente resultado y deben ser usados en aquellas pacientes que no desean tener hijos o que ya tienen una paridad satisfecha y que no están de acuerdo con un tratamiento definitivo de su dolor pélvico. La asociación de análogos GnRH más progestinas, como el acetato de medroxiprogesterona, la norepinefrina y el dienogest, también han resultado muy efectivos. También se pueden utilizar análogos GnRH con resección laparoscópica de los focos endometriósicos, sobre todo que estén ocupando trayectos nerviosos de los ligamentos úterosacros, por ejemplo, o del plexo sacro. Y finalmente, para casos más graves, se utilizan drogas inhibidoras de la aromatasa, como el anastrozol o el letrozol. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento médico de la endometriosis? Ventajas, menos daño de órganos pélvicos respecto a la cirugía, menos formación de adherencias después de una cirugía y también sirven para tratar implantes no visualizados durante la cirugía. Las desventajas, los efectos colaterales propios de la medicación, puede tener alta recurrencia después de suspender la medicación, no tienen ningún efecto en las adherencias, no sirven para tratar endometriomas y los tratamientos que envuelven una supresión de la ovulación también previenen el embarazo durante el periodo de tratamiento. Es decir, si nosotros estamos buscando un embarazo, el tratamiento médico también va a evitar que la paciente se embarace. Y no tienen ningún beneficio en
la infertilidad cuando estamos tratando una endometriosis por infertilidad. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico del dolor? Existen tratamientos conservadores y tratamientos radicales. Los tratamientos conservadores consisten en la ablación o resección quirúrgica de los focos endometriósicos, los focos endometriósicos visibles, en la ablación laparoscópica del nervio útero-sacro o en la neurectomía presacra. Todos estos han mostrado recidivas diversas. La ablación o resección quirúrgica de los focos, recidivas hasta de un 60%, la ablación laparoscópica del nervio útero-sacro ha mostrado recidivas hasta del 80% al cabo de un año, y la neurectomía presacra ha mostrado una recidiva de hasta el 30-40% después del año del tratamiento. Por tanto, este tratamiento conservador debe ser reservado solamente para pacientes, para determinado grupo de pacientes, por ejemplo, pacientes que tengan dolor severo y que desean preservar la fertilidad. O podemos optar por un tratamiento radical en aquella paciente que no desee tener hijos o que tiene una paridad satisfecha. Y realizaremos histerectomías simples, histerectomías con salpingoforectomías bilaterales, en endometriosis profundas con adherencias severas como las que vimos al principio. Realizaremos histerectomías radicales similares a las realizadas en cáncer, con resección de todos los focos posibles, es decir, de todos los focos que sean visibles. En focos endometriósicos intestinales realizaremos resección intestinal con reanastomosis inmediata o con colostomías temporales, es decir, una operación de Hartmann, primer tiempo y segundo de una operación de Hartmann. O realizaremos resecciones ureterales y reanastomosis en casos de endometriosis ureteral. Como verán, la endometriosis, si bien es una enfermedad benigna, puede ser una enfermedad invasiva y que requiere tratamientos radicales con resecciones importantes de intestino o de uréter. Respecto al tratamiento de la infertilidad, algunas palabras. Ustedes no van a ser especialistas no son especialistas en esto, pero son cosas que deben saber como médicos generales. Los estadios 1 y 2 se asocian con respuestas inflamatorias, con producción importante de mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, metaloproteináceas, citoquinas, quimosinas, macrófagos y natural killers. Entonces, estos procesos inflamatorios alteran la motilidad espermática, como dijimos al principio, alteran la función ovárica, la ovulación, la función peritoneal, la función tubárica y la función endometrial, llevando a una mala foliculogénesis, una mala fecundación o un trastorno de la implantación. Es decir, lo que decíamos al principio, los mediadores inflamatorios pueden ser hostiles a la ovulación, pueden ser hostiles a la fecundación, pueden ser hostiles a la implantación, pero también son hostiles a la motilidad espermática. Los grados 3 y 4 de endometriosis se asocian siempre con daño estructural, con obstrucción de las trompas, daños en los genitales internos y afectación importante de la reserva ovárica. En algún momento, en algunos centros, sobre todo donde yo me formé, en Chile, toda mujer mayor de 25 años en quien se detectaba endometriosis y que no deseaba embarazos inmediatos porque necesitaba satisfacer otros requerimientos personales, como por ejemplo estudiar, ser profesional, realizarse profesionalmente, y recién pensaban tener hijos, se les aconsejaba a estas mujeres congelar óvulos
o congelar embriones para cuando decidan ser madres. La afectación importante que ocurre en la reserva ovárica hace que mujeres mayores de esta edad, cuando deseen, una vez que han satisfecho las necesidades que les comentaba hace un momento, cuando desean tener hijos ya no tienen materia prima, es decir, ya no tienen óvulos y deben recurrir a óvulos donados. Entonces es importante hablarles de la criopreservación de óvulos o de embriones a estas enfermas. El tratamiento entonces de la infertilidad en grados 1 y 2 incluye coitos programados, es decir, seguimiento folicular, inducción a la ovulación con citrato de clomifeno, seguimiento folicular y una vez que tengamos folículos de 2 centímetros más o menos, inducir la ovulación utilizando gonadotrofina coriónica humana y indicarle a la paciente que debe tener relaciones en las próximas 24 horas. Entonces, esto es lo que se llama coito programado. La inseminación artificial también es un buen recurso en estas pacientes y aquellas que quieren recurrir a esquemas más avanzados de tratamiento recurrirán a fertilización in vitro y si es que existe asociación con alteración con factor masculino, por ejemplo, disminución del recuento espermático, etcétera, estas pacientes recurrirán a inyección intracitoplasmática de gametos, lo que se llama ICSI. En endometriosis grado 3 o 4, estas primeras no son opción. El coito programado, la inducción de ovulación o la inseminación no son una opción en estas pacientes que tienen daño estructural y esta paciente directamente debe ir a una fertilización in vitro, un ICSI si está asociado con factor masculino o recuerden aconsejarle siempre congelar ovocitos, congelar embriones o congelar tejido ovárico en aquellas pacientes que van a ser sometidas a un tratamiento radical, por ejemplo. Tratamiento de los endometriomas. El objetivo es disminuir el dolor, prevenir las complicaciones relacionadas con la masa, como torsión o ruptura, descartar, por supuesto, la malignidad. Ecográficamente es muy difícil descartar si se trata de un tumor maligno o de un endometrioma. No se olviden que puede estar elevado también el CA125. Tratar la subfertilidad y finalmente preservar la función ovárica, es decir, tratar de no retirar el ovario. Esos son los objetivos del tratamiento de los endometriomas. Entonces, podemos hablar de un tratamiento conservador en endometriomas pequeños, menores a 2 centímetros. Estas pacientes probablemente se beneficien más de la observación que de un tratamiento quirúrgico o el tratamiento quirúrgico radical en casos de endometriomas grandes. Debe realizarse siempre la quistectomía, idealmente si es por vía laparoscópica, mejor. El destachamiento y quemar la mucosa del quiste restante, es decir, del resto de la cápsula que vamos a mantener en el ovario, tiene una recidiva de hasta el 60%, por tanto no es una buena opción, siempre hay que tratar de resecar completamente el quiste. La aspiración del endometrioma, simplemente pincharlo y aspirarlo, tiene una recidiva del 80% a los 6 meses, por tanto es una mala decisión. La oforectomía es una opción cuando no se puede hacer tratamiento conservador y toda paciente que ha sido sometida a una extirpación de un endometrioma debe recibir anticonceptivos y antiinflamatorios post cirugía, pues esto reduce en forma importante, más del 80%, la tasa de recidivas. Y acá les voy a mostrar algunas imágenes laparoscópicas de resección de un endometrioma. Ven, acá hay un ovario aumentado de volumen, un quiste diagnosticado antes de la cirugía,
Entonces, primero identificamos la cápsula, la abrimos y se realiza una disección Roma, como verán, como van a ver a continuación, una disección Roma decolando la cápsula del quiste hasta su completa extirpación, como vamos a ver a continuación. ¿Se fijan? Ahí estamos decolando toda la cápsula del quiste. Todo es disección Roma, no estamos cortando nada, como verán. Y finalmente, enucleamos el quiste como si estuviéramos pelando un plátano. ¿Eh? Y ahí salió completamente. ¿Eh? Y esto lo retiramos en una endobolsa. ¿Eh? Ahí estamos terminando de pelar el quiste. Ahí quedó la cápsula y ahí abajo quedó el quiste completamente extirpado. Lo metemos en una endobolsa y la bolsa la sacamos por el ombligo. Van a ver a continuación. Metemos el quiste en esta endobolsa, que nosotros lo hacemos con un guante al cual le cortamos los dedos y le amarramos un hilo en la punta. Lo sacamos por el trocar principal y luego aspiramos su contenido, que como van a ver es achocolatado. ¿Ahí ven? Ese es el chocolate. Ahí está saliendo la cápsula y ese es el chocolate. ¿Pero? Así como hay casos bonitos, como el que han visto, para terminar les muestro un caso de endometriosis severa. Acá se ve el intestino, tratamos de llevarlo para arriba y no se puede. Y no se puede porque, fíjense, ahí tenemos el útero completamente pegado al recto con estas adherencias firmes como cuerdas de violín